Bienvenidos a nuestro Deep de Finanzas. Prepárense para una inmersión profunda en el mundo de las finanzas personales, Listos para tomar las riendas de su dinero. donde desmenuzaremos esos conceptos que a veces parecen un idioma extraterrestre y los haremos tan claros como el agua. Comenzamos. Esa es la actitud. La idea es que al final este viaje juntos. Te sientas con el poder y la confianza para navegar tu propio camino financiero. Me encanta esa imagen, un viaje financiero. Pero a ver, seamos sinceros. A veces ese viaje se siente más como una montaña rusa que como un crucero tranquilo, ¿verdad? Hay subidas, bajadas, curvas inesperadas. Ya. Y ahí es donde entra el famoso riesgo financiero, Exacto. Es como si en nuestro mapa financiero además de las rutas y los destinos. también hubiera zonas con neblinas o caminos con baches. Entender el riesgo financiero es aprender a leer esas señales, a anticipar los desafíos y a equiparnos para manejarlos. Ok, entiendo la analogía, pero aterricemos un poco. Para alguien que no está familiarizado con estos temas. ¿Cómo explicaría exactamente qué es el riesgo financiero? ¿Por qué es tan crucial entenderlo? En pocas palabras, el riesgo financiero es la posibilidad de que las cosas no salgan como esperamos en nuestras finanzas. ¿Puede implicar? Perder dinero en una inversión, que alguien no nos pague un préstamo o incluso tener problemas para convertir rápidamente en efectivo algo que poseemos. Ya veo. Entonces no se trata solo de la bolsa de valores o de inversiones sofisticadas, ¿no? El riesgo financiero puede estar presente en muchas decisiones de nuestra vida diaria. Totalmente. Piénsalo así. Cada vez que decides usar tu dinero, ya sea para comprar algo, invertirlo o prestarlo, estás tomando un riesgo por pequeño que sea. La clave. Está en ser conscientes de esos riesgos y tomar decisiones informadas. Eso me hace pensar en una situación que muchos hemos vivido. Imagina que compras un auto usado a un particular. Y resulta que tiene un montón de problemas ocultos que no detectaste al principio. Ay, Eso también es un tipo de riesgo financiero. un ejemplo perfecto. Y es por eso que es tan importante. Informarse, investigar, comparar opciones y a veces incluso buscar la opinión de un experto antes de tomar decisiones financieras importantes. Claro, como cuando vas a comprar una casa o a contratar un seguro, ¿verdad? No te lanzas a ciegas, ¿no? Exacto. Y hablando de diferentes tipos de riesgos, ¿Te has puesto a pensar en cuántos existen? no todos los riesgos financieros son iguales. Y entender sus particularidades nos ayuda a tomar mejores decisiones. Tienes razón, hablemos de eso. ¿Cuáles son los tipos de riesgo financiero más comunes que deberíamos tener en cuenta? Bueno, hay varios. Pero podríamos empezar con algunos de los más importantes. Por ejemplo, tenemos el riesgo de mercado. ¿A qué se refiere? A las fluctuaciones que ocurren en los mercados financieros, ya sea la bolsa de valores, el mercado inmobiliario o el mercado de divisas. Imagina que inviertes en acciones y de repente el mercado se desploma. Eso podría afectar negativamente el valor de tu inversión. Uf, eso suena a una experiencia que nadie quisiera tener. Cierto, pero es algo que puede pasar. Y no solo afecta a las acciones. También puede afectar a otros tipos de inversiones. Por ejemplo, si compras una propiedad y el mercado inmobiliario baja el valor de tu propiedad, también podría verse afectado. Entiendo. Entonces, estar atentos a las tendencias del mercado y entender cómo funcionan los ciclos económicos. Es fundamental para manejar este tipo de riesgo. Exacto. Y no podemos olvidar el riesgo de crédito. Este se asocia con la posibilidad de que alguien que nos debe dinero no nos pague. Por ejemplo, si prestas dinero a un amigo o familiar y este no te lo devuelve, o si una empresa a la que le has prestado dinero quiebra y no puede pagarte. Ay, sí. Ese es un riesgo que muchos hemos experimentado alguna vez. A veces incluso prestar dinero a un ser querido puede convertirse en un dolor de cabeza. Sin duda. Es importante ser cautelosos con a quién le prestamos dinero y si lo hacemos establecer condiciones claras y por escrito. Y si hablamos de empresas es fundamental investigar su solvencia y su historial financiero antes de invertir en ellas o prestarles dinero. Claro, como hacer una pequeña investigación antes de lanzarnos a la piscina. Y ya que hablamos de lanzarnos, ¿qué me dices del riesgo de liquidez? Suena algo resbaladizo. Buena observación. El riesgo de liquidez se refiere a la dificultad para convertir un activo en efectivo rápidamente sin perder mucho dinero en el proceso. Imagina que tienes una propiedad valiosa, pero necesitas venderla urgentemente. Si no encuentras un comprador dispuesto a pagar un precio justo, podrías verte obligado a venderla a un precio mucho menor y ahí pierdes liquidez. Es como cuando necesitas dinero rápido y tienes que vender algo a un precio de remate, ¿verdad? Exactamente. Y esto no solo aplica a las propiedades, también puede pasar con otros activos como obras de arte, joyas o incluso acciones de empresas poco conocidas. Igual, parece que cada decisión financiera tiene su propio conjunto de riesgos. Ah, Es todo un laberinto. tienes razón, pero no te preocupes, no estamos solos en este laberinto. Lo importante es tener las herramientas adecuadas para navegarlo. Me gusta esa actitud.
Y ya que estamos hablando de herramientas, ¿qué tal si exploramos algunas estrategias para mitigar estos riesgos? Me parece una excelente idea. Pero antes de adentrarnos en las estrategias, hay un paso fundamental que cada uno de nosotros debe dar. Comprender su propia tolerancia al riesgo. Es como saber qué tan aventurero eres antes de embarcarte en una expedición. Interesante. Entonces, hablemos de eso. ¿Qué es exactamente la tolerancia al riesgo y cómo podemos saber cuál es la nuestra? La tolerancia al riesgo es como un termómetro personal que mide nuestra comodidad frente a la incertidumbre financiera. Imagina que estás frente a dos caminos. Uno es un sendero seguro y predecible, pero con pocas posibilidades de grandes ganancias. El otro. Es un camino con más altibajos, con potencial para grandes recompensas, pero también con el riesgo de algunas caídas. ¿Cuál elegirías? Esa es una excelente manera de visualizarlo. Yo creo que como en la vida no hay una respuesta correcta o incorrecta. Depende de la personalidad de cada uno, ¿no? Exactamente. Hay personas que se sienten cómodas tomando riesgos y buscando emociones fuertes. Mientras que otras. Prefieren la seguridad y la tranquilidad, incluso si eso significa obtener rendimientos más modestos. Lo importante es ser honestos con nosotros mismos y entender qué nivel de riesgo nos permite dormir tranquilos por las noches. Claro, porque si cada fluctuación del mercado te provoca un ataque de ansiedad, quizás las inversiones de alto riesgo no son para ti. Pero ¿cómo podemos determinar nuestra tolerancia al riesgo de manera más precisa? ¿Hay algún método o herramienta? Hay varios factores que pueden influir en nuestra tolerancia al riesgo. Uno de ellos es nuestra edad. En general. Las personas más jóvenes tienen más tiempo para recuperarse de las pérdidas, por lo que pueden permitirse asumir más riesgos. A medida que nos acercamos a la jubilación. La tendencia es a ser más conservadores, ya que tenemos menos tiempo para compensar posibles pérdidas. Eso tiene sentido. Si estás a punto de jubilarte, probablemente no querrás arriesgar tus ahorros de toda la vida en una inversión especulativa, ¿verdad? Exacto. Otro factor importante es nuestra situación financiera actual. Si tienes un ingreso estable, pocos gastos y un buen colchón de ahorros, puedes permitirte asumir más riesgos que alguien que vive al día o tiene muchas deudas. Es como si tuvieras una red de seguridad más sólida, ¿no? Si las cosas van mal, tienes más recursos para amortiguar el golpe. Precisamente. Y no podemos olvidar nuestras metas financieras. Si tu objetivo es ahorrar para la entrada de una casa en un par de años, probablemente buscarás inversiones de bajo riesgo que te permitan preservar tu capital. Pero si estás invirtiendo para tu jubilación dentro de 20 años, podrías considerar opciones más arriesgadas que a largo plazo podrían generar mayores rendimientos. Ya veo, la tolerancia al riesgo no es algo estático. Va cambiando a lo largo de nuestra vida y de acuerdo con nuestras circunstancias. Pero digamos que ya hemos hecho nuestra introspección financiera y tenemos una idea más clara de nuestra tolerancia al riesgo. ¿Cuáles son las estrategias prácticas para mitigar esos riesgos? ¿Cómo podemos protegernos de las tormentas financieras? Excelente pregunta. Aquí es donde entra en juego la caja de herramientas del inversor inteligente. Una de las herramientas más poderosas es la diversificación. ¿Te suena familiar ese término? Claro, es como el viejo dicho, no pongas todos tus huevos en una sola canasta. Pero en términos de finanzas, ¿cómo se traduce eso en la práctica? Imagina que decides invertir todo tu dinero en acciones de una sola empresa. Si esa empresa va a la quiebra, pierdes toda tu inversión. En cambio, si diversificas tu cartera invirtiendo en acciones de diferentes empresas, en diferentes sectores e incluso en diferentes países, reduces el impacto de una posible pérdida en una sola inversión. Es como si crearas un ecosistema financiero más equilibrado, ¿verdad? Si una planta se marchita, las demás siguen floreciendo. Exactamente. La diversificación es como tejer una red de seguridad para tus finanzas. No solo se trata de diversificar entre diferentes tipos de activos como acciones, bonos o bienes raíces, sino también de diversificar geográficamente. Eso significa invertir en diferentes países. Suena un poco intimidante para alguien que recién comienza. No tiene por qué serlo. Hoy en día existen fondos de inversión que te permiten invertir en una canasta de acciones de diferentes países con una sola operación. Es una forma sencilla y accesible de diversificar tu cartera a nivel global. Eso suena mucho más manejable. Y además de la diversificación, ¿qué otras herramientas tenemos a nuestra disposición? Otra estrategia clave es la cobertura o hedging. Esta técnica es un poco más sofisticada, pero en esencia se trata de utilizar instrumentos financieros para compensar las pérdidas potenciales en una inversión. Es como comprar un seguro para tu cartera. Un seguro para mis inversiones. Explícame eso con manzanitas. Imagina que eres un agricultor y te preocupa que el precio del café baje en el futuro afectando tus ganancias. Puedes utilizar un contrato de futuros para bloquear un precio de venta con anticipación asegurando un ingreso mínimo incluso si el precio del café baja en el mercado. Es como ponerle un piso a mis ganancias independientemente de lo que pase en el mercado. Interesante. Pero me imagino que estas estrategias de cobertura son más para inversores experimentados, ¿verdad? No necesariamente. Existen opciones de cobertura accesibles incluso para pequeños inversores, como las opciones sobre acciones.
pero es importante informarse bien y entender cómo funcionan estos instrumentos antes de utilizarlos. Claro, no queremos jugar con fuego sin saber cómo apagarlo. Y hablando de seguridad, ¿qué papel juega el seguro tradicional en la mitigación de riesgos financieros? El seguro es una herramienta fundamental para protegernos de eventos inesperados que pueden afectar nuestras finanzas como un accidente, una enfermedad o un desastre natural. Es como una red de seguridad que nos ayuda a recuperarnos en caso de una caída. Es cierto, a veces nos enfocamos tanto en hacer crecer nuestro dinero que nos olvidamos de proteger lo que ya tenemos. Exactamente. Un seguro de vida, un seguro de salud o un seguro de hogar pueden hacer una gran diferencia en nuestra tranquilidad financiera. Me alegra que hayamos tocado este tema. A veces los seguros se ven como un gasto, pero en realidad son una inversión en nuestra tranquilidad. Y hablando de inversiones, hemos hablado mucho de estrategias para mitigar riesgos, pero ¿hay alguna fórmula mágica para eliminar el riesgo por completo? Me temo que no existe una fórmula mágica para eliminar el riesgo al 100%. El riesgo es una parte inherente a cualquier actividad financiera. La clave está en comprenderlo, gestionarlo de manera inteligente y tomar decisiones informadas que se ajusten a nuestra tolerancia al riesgo y a nuestras metas. Es como navegar en un mar, a veces tranquilo, a veces turbulento. Lo importante es tener un buen capitán que conozca las rutas, las herramientas y cómo sortear las tormentas. Excelente analogía. Y a veces ese capitán puede ser un asesor financiero que nos guíe en nuestro viaje. Hablando de asesores, ¿cuándo es recomendable buscar la ayuda de un experto en finanzas personales? Hay varios escenarios en los que puede ser beneficioso contar con la ayuda de un asesor financiero. Por ejemplo, si te sientes abrumado por la cantidad de información disponible sobre inversiones, si no tienes tiempo para gestionar tus finanzas personales, o si simplemente quieres una segunda opinión sobre tus decisiones financieras. Un asesor financiero puede ayudarnos a crear un plan financiero personalizado, a elegir las inversiones adecuadas para nuestras necesidades y a gestionar nuestro riesgo de manera efectiva. Exacto. Un buen asesor financiero nos ayudará a entender nuestras opciones y a tomar decisiones financieras informadas. Y recuerda la gestión del riesgo financiero. No es algo que se hace una sola vez y se olvida. Es un proceso continuo que requiere atención, revisión y ajuste a medida que cambien nuestras circunstancias y las condiciones del mercado. Así es. Gestión de riesgo es un proceso dinámico como un viaje que requiere ajustes constantes en la ruta. Me encanta esa imagen del viaje. Y hablando de viajes, hemos recorrido un largo camino en este Deep de Finanzas, explorando el intrincado mundo del riesgo financiero. Hemos aprendido a identificar los diferentes tipos de riesgos que acechan en las sombras, a evaluar nuestra propia tolerancia al riesgo y a equiparnos con estrategias para mitigar esos riesgos. ¿Cuáles serían los puntos clave que te gustaría que nuestros oyentes se llevaran de esta inversión? En primer lugar, me gustaría recalcar que el riesgo es un compañero inevitable en el camino financiero. No se trata de eliminarlo por completo, Ya que eso sería imposible. sino de comprenderlo y gestionarlo de manera inteligente. Como dijimos antes, es como navegar en un mar a veces tranquilo, a veces turbulento. Necesitamos tener un mapa, una brújula y las herramientas adecuadas para sortear las tormentas y llegar a nuestro destino. Un buen capitán al timón. Exacto. Y en este viaje la autoevaluación es fundamental. Debemos ser honestos con nosotros mismos acerca de nuestra tolerancia al riesgo, nuestras metas financieras y nuestra situación personal. Porque lo que funciona para un inversor experimentado y con alta tolerancia al riesgo puede no ser adecuado para alguien que recién comienza o que busca seguridad y estabilidad. Cada uno tiene su propio barco y su propio ritmo de navegación. Así es. Una vez que tengamos una mejor comprensión de nuestro propio perfil de riesgo, podemos empezar a construir una estrategia de inversión que se ajuste a nuestras necesidades y objetivos. Y esa estrategia debe incluir la diversificación como una red de seguridad para nuestra cartera. La cobertura como un seguro contra las fluctuaciones del mercado. Y el uso inteligente del seguro tradicional para protegernos de los imprevistos de la vida. Correcto. La diversificación nos ayuda a distribuir el riesgo, la cobertura, nos permite protegernos de las pérdidas potenciales y el seguro nos brinda una red de seguridad en caso de que ocurra lo inesperado. Y por supuesto, nunca está de más buscar la ayuda de un profesional si nos sentimos perdidos o abrumados. Un buen asesor financiero puede ser un excelente copiloto en nuestro viaje. Totalmente de acuerdo. Un asesor financiero puede brindarnos la orientación y el apoyo que necesitamos para tomar decisiones financieras más informadas y seguras. En resumen, la clave para navegar el mundo de las finanzas personales con éxito es la educación, la planificación y la acción. Debemos informarnos, establecer metas realistas, diseñar una estrategia sólida y tomar decisiones conscientes que nos acerquen a nuestros objetivos. Y no tener miedo de pedir ayuda cuando la necesitemos. Y recuerdan, no hay una fórmula mágica para el éxito financiero. Cada persona tiene su propio camino y su propio ritmo.
Lo importante es empezar a caminar, mantenernos en movimiento y disfrutar del viaje. Excelente consejo. Y con eso concluimos nuestro Deep Day Finanzas. Espero que esta inmersión haya sido útil e inspiradora para todos ustedes. Recuerda que puedes poner en práctica lo aprendido hoy mismo. Empieza por evaluar tu tolerancia al riesgo, define tus metas financieras y explora las diferentes estrategias que hemos discutido. Y no olvides buscar un mentor financiero que te acompañe en el camino. Anímate a tomar el control de tus finanzas. El conocimiento es poder y hoy has dado un gran paso para empoderarte financieramente. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta y dejar tus comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Y comparte este episodio con tus amigos y familiares. Ayúdanos a difundir la educación financiera. Y hasta la próxima, que tus finanzas sean siempre prósperas y tus decisiones financieras inteligentes y acertadas.